El Banco Central reveló que la deuda total de los hogares alcanzó niveles históricos, subiendo a 75,4% de los ingresos. La principal razón serían los préstamos para las viviendas. Varias preguntas que se generan sobre este dato. ¿Están sobreendeudadas las familias chilenas? Una situación que ya hemos visto durante bastantes años. Bueno, analizamos a esta hora junto a Germán González, coordinador de macroeconomía de CLAPES UC. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, estábamos mencionando este dato del Banco Central, que es importante decirlo. Este 75,4% de los ingresos de las familias obedecen al stock de deuda, es decir, el pool de deuda que puede ser crédito hipotecario, de consumo y otras, pero claramente el crédito hipotecario por la extensión y también los montos ocupa un papel protagónico. Pero de todas maneras llega a una cifra histórica y estamos también con una discusión donde ante la crisis económica que ya está instalada en Chile, el endeudamiento podría ir aumentando. ¿Cuál es un poco la mirada que tienes tú al respecto y sobre los datos, pero también las proyecciones? Sí, bueno, es un tema que es muy contingente hoy día. Efectivamente, lo que hemos visto es un aumento de la deuda como porcentaje del ingreso disponible, como porcentaje del PIB. Ahora, sin embargo, creo que corresponde poner bien en contexto esta discusión. Primero, porque este aumento de la deuda, del endeudamiento de las familias, viene desde el año 2013 y probablemente es algo que nos va a seguir acompañando por varios años, porque es normal que en un proceso de desarrollo económico el nivel de endeudamiento de las familias vaya creciendo en el tiempo. Entonces, como a nivel macroeconómico, no es extraño lo que estamos viendo, probablemente vamos a seguir viendo en el tiempo esto, nuestro nivel de deuda como porcentaje del PIB o como porcentaje del ingreso disponible no es muy distinto del que tenían otros países cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Entonces, en primer lugar, a nivel macroeconómico, insisto, no hay un desalineamiento o algo que pudiera llamar particularmente la atención. Muy distinto es si uno hace un zoom y se mete a nivel microeconómico, porque sabemos que hay familias que tienen un nivel de endeudamiento que es mayor al deseado. Digamos, hay una serie de indicadores que permiten medir eso, ¿cierto? Y por ejemplo, la fracción del ingreso mensual que se destina al pago de la deuda, ¿cierto? A nivel agregado en el país es cercano a un 24%, según lo que dice el Banco Central. Pero hay un grupo de familias, que son particularmente familias de menores ingresos, que hoy día pagan más del 50% de su ingreso mensual en pago de intereses de su deuda, y por lo tanto hay grupos que efectivamente están con mayores dificultades, y esa dificultad hoy día se acentúa en esta tremenda crisis que estamos enfrentando. Siempre se ha hablado, Germán, de alguna manera no satanizar la deuda, sino que hablar de un endeudamiento responsable, pero claramente aquí hay situaciones que complejizan aún más esa situación. Tú nos decías, si uno va a lo micro, a las familias, hace un zoom, hasta el 50% del ingreso se puede ir a las deudas, el otro 50% imagino se va al consumo. Y ¿para qué hablar de ahorro cuando justamente se llama a la posibilidad dentro de lo que se pueda de poder ahorrar? Y eso para miles de familias es totalmente imposible. En ese punto, tú decías, a nivel macro es una tendencia más bien natural de un país en vías de desarrollo, pero te pongo dos factores: estallido social, lo que es ahora la crisis sanitaria, lo que se viene. ¿Puede ir cambiando también estos hitos a nivel económico la situación y sobreendeudar aún más a esas familias que ya llegan a un 50% del ingreso a deuda? Bueno, ese es un tema que es bien discutible. Básicamente, lo que estamos viendo hoy día es que muchas familias están perdiendo su ingreso y por lo tanto están perdiendo su capacidad de pedir un crédito, ¿cierto? Hemos visto cómo muchas personas, digamos, han visto una merma en su ingreso mensual y por lo tanto no son sujetos de crédito, están perdiendo esa habilidad de ser sujetos de crédito de la banca. Y por lo tanto, lo que hemos visto en el margen y muy coyunturalmente es que el ritmo de crecimiento de las deudas de las familias está disminuyendo. Lo que sí es más preocupante, Nicolás, y que uno por información casuística conoce, es que hay una serie de prestamistas, ¿cierto?, que generan una deuda informal en algunos segmentos de la población y que eso no está medida en las estadísticas del Banco Central. Eso es algo muy preocupante porque genera tasas de interés abusivas, ¿cierto? Estamos hablando de los prestamistas. En esta necesidad que exactamente, que hay muchas familias que ya están con grandes necesidades y que tienen que recurrir por necesidad a este tipo de prestamistas, y eso no lo vamos a ver
las estadísticas oficiales. Entonces a mí me parece que hay un tema que es preocupante, digamos, que tiene mucho que ver con la coyuntura y no habla de la necesidad de tener una mayor educación financiera y además, bueno, de la necesidad de recuperarnos rápido de esta crisis porque necesitamos volver a crecer para crear empleo y de esa forma formalizar la economía. Sabemos que uno de los principales problemas que hemos tenido en esta pandemia es el alto porcentaje de economía informal que tenemos y en eso el crédito informal también forma parte de ello. Sí, un punto súper importante esa cifra negra que tú mencionas porque, claro, las familias tienen que recurrir a eso cuando desde el financiamiento formal los consideran un grupo riesgoso en términos de poder llegar a la mora. Pero evidentemente las condiciones de un préstamo informal son con tasas altísimas y finalmente termina costando el triple o el cuádruple. Germán González, quería llevarte a lo que son las medidas. Tú lo mencionabas. ¿Cómo afrontamos esta recesión mundial, esta crisis económica a nivel nacional con las proyecciones que ya conocemos, que en términos de caída del PIB han ido aumentando y probablemente puede que vaya mostrando cifras más negativas, para qué decir el próximo IMASEC? Y en ese sentido, en lo micro, en las familias, las medidas, por ejemplo, que fueron anunciadas por el presidente Sebastián Piñera, este programa para ir en ayuda de la clase media, con postergación de crédito hipotecarios, con este crédito blando, préstamo solidario, como se le ha llamado. Desde algunos sectores políticos se critica esa ayuda por parte del Estado, principalmente porque dicen va a aumentar la carga de deuda de la clase media, que justamente es una de las que está más endeudada actualmente. ¿Cómo lo evalúas tú? A ver, hay varias cosas, ¿cierto? Porque la alternativa que está todavía sobre la mesa es retirar un porcentaje de los ahorros de la AFP. Sí. Y el gobierno lo que hace es que plantea esta opción que me parece que está bien diseñada porque apunta específicamente a las principales necesidades de la clase media, que son, primero, los ingresos que se han caído de forma dramática en el último tiempo. Segundo, a la deuda asociada al crédito hipotecario, ¿cierto? Ya estaría la reprogramación de los créditos hipotecarios o vía un subsidio al arriendo. Y tercero, al crédito universitario, que puede ser una carga importante para las familias de clase media. A ver, yo creo que acá hay que diferenciar, ¿cierto? Porque hemos tenido una crisis que ha ido impactando por etapas, ¿cierto? Y en las primeras etapas, la principal preocupación fue la población de más bajos recursos, ¿cierto? Y ahí se creó el ingreso familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia 2, ¿cierto? Que entregó ingresos a las familias más vulnerables. Pero en la medida que este shock está prolongándose en el tiempo, estamos viendo que hay población de clase media, que no es la típica que habitualmente el gobierno ayuda, ¿cierto? Que está en necesidades, que está con menos ingresos. Y en ese sentido a mí me parece que las ayudas que ha ofrecido el gobierno van en la línea correcta. Se está ofreciendo efectivamente el nombre, digamos, crédito ya está un poco mal visto por mucha gente, pero hay que ser bien específico con lo que está ofreciendo el gobierno en este momento. Está ofreciendo una ayuda, ¿cierto? Que efectivamente un financiamiento que no va a pasar por la banca, que lo hace ya distinto al resto, con condiciones muy favorables para las personas de clase media, que son una garantía, que es contingente el ingreso, que tiene tasa de interés real cero y que finalmente, ¿cierto? Si no se termina de pagar en un periodo de 4 años, la deuda se extingue. Para ser objetivos, esas condiciones no existen, Germán González, o sea... No, para nada, para nada. Por eso es un crédito subsidiado, ¿cierto? O sea, que tiene efectivamente apoyo del Estado y eso lo hace algo favorable y digamos, para ser bien sincero, ¿cierto? El Estado no tiene recursos para entregar, tampoco es bueno desde el punto de vista de la focalización que el Estado entregue directamente recursos para todas las familias del país. Los recursos simplemente no alcanzan, por lo tanto, es parte del trabajo que hace el ministro de Hacienda, focalizar adecuadamente los recursos. Como decía, en una primera etapa la ayuda fue directa vía transferencias a las familias de menores ingresos, pero la clase media hay que pensar en este tipo de alternativas que son no transferencias directas, sino que son apoyos con un subsidio importante de parte del gobierno y creo que eso es lo que corresponde hacer en este momento. Germán, ahora tú lo comentabas al comienzo de esta respuesta. Hoy se vota en la Cámara de Diputados el proyecto que busca permitir el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales de las AFP. Hago la pregunta, ¿por qué no dejar que los cotizantes saquen este ahorro que es propio, que es suyo, para lo que estimen conveniente y en gran parte poder alivianar esa carga de deuda?
A ver, es un tema bien complejo que está sobre la mesa. Digamos, las encuestas muestran que a las personas les gustaría sacar ese 10% mayoritariamente. O sea, eh, esas encuestas, digamos, tienen el problema de diseño en el sentido de que obviamente las personas que hoy día necesitan recursos y le ofrecen una opción para tener recursos frescos hoy van a estar a favor, digamos, de la opción. Ujú. Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas, eso no es una buena medida. Quiero mencionar aquí algunos elementos. Por ejemplo, desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas, ¿cierto? De lo que está haciendo el gobierno y el Ministerio de Hacienda, la discusión que teníamos hace pocos meses era cómo mejorar, y una discusión que todavía está sobre la mesa, cómo mejoramos las pensiones que sabemos que son muy bajas, ¿cierto? De los adultos mayores, porque hay un problema grave en la economía chilena, cómo mejoramos las pensiones de la población. Y sabemos que una de las formas de hacerlo es aumentando el ahorro, aumentando la contribución de los trabajadores, y esta medida va exactamente en la dirección opuesta, que es disminuir el ahorro que tienen los trabajadores en sus cuentas individuales. Ahora uno podría decir, bueno, lo que pasa es que hay una emergencia y por lo tanto hay que retirar esos recursos. Bueno, a mí me parece, y este es mi segundo argumento, que es peligroso abrir esta puerta, lo han dicho también otros economistas, no es algo inédito lo que estoy diciendo, porque lo que va a ocurrir es que si abrimos la puerta ahora, ¿cierto?, nos va a costar después cerrarla, es decir, vamos a seguir encontrando seguramente en el futuro argumentos que van a, digamos, abrir la posibilidad de sacar recursos de los fondos de la AFP. Y el problema que vamos a ir generando es un problema de pensiones mucho mayor al que ya tenemos. O sea, ya tenemos un problema muy severo en el sentido de que las pensiones son muy bajas y Sí. si vamos sacando los ahorros, si abrimos esta puerta, eso se puede Germán. traducir en algo muy peligroso en el futuro. Déjame decirte Sí, un por argumento favor. más. Yo creo que algo bien positivo es que no nos quedamos en eso en la discusión, sino que además el gobierno incorpora este crédito blando que tiene condiciones mucho más favorables. Y siendo muy objetivo, es mejor que la alternativa de sacar el 10% de la AFP porque entrega mayores recursos y porque entrega, como hablábamos hace un rato, condiciones muy favorables que al final a los trabajadores que están de clase media, que están en la AFP, les conviene mucho más la opción del crédito blando subsidiado que el retiro de fondos de la AFP. ¿Tú ves que en esta discusión de los ahorros previsionales hay más un tema ideológico, como se ha comentado desde algunos sectores, más que desde el diseño de política pública? Yo escuchaba, por ejemplo, hace algunos días al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien impulsó proyectos de ley para una reforma previsional que era de un gobierno de centroizquierda, quien señalaba que este proyecto en particular tenía un mal diseño, y también vemos hoy día algunos datos. Viene el objetivo, lo que entrega CIE desde la Cámara Chilena de la Construcción, que dice que hasta 3 millones de personas quedarán sin ahorros en las AFP si se aprueba el retiro del 10%, pensando en que la discusión del sistema previsional es justamente que las pensiones son bajas porque el ahorro es bajo, dentro de otras problemáticas, por supuesto. Eso complica aún más el debate. Hay un tema más bien ideológico que práctico, porque rescato lo que tú dices. Si tú le preguntas a una persona que tiene deudas, ¿le interesaría poder sacar el ahorro provisional, sacar plata fresca inmediatamente? Uno, ante la necesidad, dice que sí, obviamente. Claro, efectivamente hay factor ideológico y hay también una tentación populista que yo creo que hay que tratar de frenar a toda costa. Yo creo que no siempre las medidas más populares son las mejores desde el punto de vista de las políticas públicas. Ahí al Ministerio de Hacienda le toca habitualmente ser el malo de la película y poner orden en esto. Afortunadamente hoy día hay una visión bastante transversal de que esta no es una buena opción, a pesar de que es popular, como decía al principio. Y que por tanto, esto no quiere decir que haya que dejar desprotegidas a las personas, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que esto resalta la importancia de llegar rápido y llegar bien con ayuda a la familia. Hemos visto en el último tiempo, en los últimos días, que hay mucha presión de familias que no les llega el ingreso familiar de emergencia o que están teniendo muchas dificultades para acceder a los beneficios, y creo que eso no es bueno, eso genera una tensión social que no es deseable. Y lo que hay que hacer en el fondo es acelerar el pago de beneficios, llegar rápido a las familias, porque las familias no pueden seguir esperando, han esperado mucho tiempo, y por lo tanto también es un llamado de atención a que aceleremos los procesos, a que el sector público sea más eficiente. Por cierto, un llamado de atención también al Congreso para que acelere proyectos de ley que están parados en el Congreso, porque tenemos que llegar más rápido, y en la medida que más nos demoremos, más es la opción de que aparezcan estas opciones
que son, como digo, muy populares, pero que desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas no son las más correctas. Insisto, hay que llegar a la familia, hay que llegar con beneficios, las personas lo necesitan. No es que uno diga por ningún motivo que los recursos, digamos, no tienen que llegar, sino todo lo contrario, necesitan las familias de este apoyo y básicamente la necesidad lleva a que estas opciones ganen terreno dentro de las opciones de los parlamentarios. Sí, aquí hay una discusión, Germán, económica, pero política. Justamente en un día importante, a las 4 de la tarde aproximadamente, se votaría este proyecto de ley y está muy ligado a lo que fueron los anuncios el fin de semana del presidente Piñera y todo un tema político. Se ha hablado de un desorden en el oficialismo con respecto a votos que podrían ir a ese proyecto que no apoya el Ejecutivo. En ese sentido, lo que se conoció el día de ayer, más bien trascendido, hay que confirmarlo en las próximas horas, es que habría de alguna manera nuevas medidas por parte del gobierno, nuevas derivadas de medidas. Por ejemplo, la creación, eventualmente, de un ingreso familiar de emergencia para la clase media. Te hago la pregunta, ¿es factible desde la mirada económica y es positivo que se llegara a ese punto, esa medida? Bueno, habría que ver los detalles, la verdad, habría que ver los detalles. Yo he escuchado que está también esa discusión. Bueno, a mí me parece que como hay una suerte de transferencia en el crédito blando que se ofreció últimamente, que se ofreció el fin de semana para la población de clase media, eso está dentro de la opción disponible, pero insisto, hay que... ¿qué es lo que pasa con la clase media? Que la clase media tiene un nivel de ingresos que es comparativamente con lo que hemos estado hablando del ingreso familiar de emergencia hasta ahora, que es en promedio 400.000 pesos para una familia de 4 integrantes. En el caso de la clase media esa cifra puede ser mucho más alta. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta la focalización de los recursos. Fíjense que acá son recursos de todos los chilenos que se están destinando a apoyar el ingreso de la familia, lo cual es correcto, pero uno deberá pensar en cómo apoyar directamente a las familias de menores ingresos. Eso se está haciendo ya con el ingreso familiar de emergencia. Insisto, hay que hacerlo bien y rápido, creo que eso se ha demorado mucho. Y en la clase media yo tiendo a inclinarme más por la opción de créditos blandos, créditos subsidiados, que es lo que está hoy día sobre la mesa. Yo creo que los anuncios del fin de semana tienen espacio para ser mejorados efectivamente. Hay unos requisitos, por ejemplo, en el caso de la mora de los créditos hipotecarios de 29 días, que hoy día es bien discutible. Claro. Cómo se pone esa condición de que las moras no sean mayores a 29 días para apoyar a los créditos hipotecarios. Creo que eso es algo que se puede discutir. Cuando uno piensa en el subsidio del arriendo también hay espacio para aumentar el número de subsidios, mejorar el alcance. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer un poco mejor, pero avanzar hacia un ingreso familiar de emergencia para la clase media es bien costoso, ¿cierto? Porque estamos hablando de eso mucho mayores, y es bien difícil justificar cómo una ayuda llega en montos mayores a un grupo de la población y en montos menores a otro grupo, solo porque unos son de clase media y otros son de clase más baja. Eso es bien difícil de justificar y es menos focalizado, menos óptimo desde el punto de vista de las políticas públicas que esté hablando su vida como está haciendo. Bien, Germán González, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y nos quedamos atentos a las novedades respecto a estos temas tan relevantes para toda la sociedad. Que esté muy bien, buen día.